Te está saludando. Ahí está, recording in progress. Ya. Te está saludando ahí bueno, vamos a empezar la grabación entonces, agradeciendo la participación. Yo te escucho muy bien. Florcita, ¿le escuchas a Jesús? Sí. Sí te escucha. Ya. ¿Tú me escuchas, Jesús? Sí, perfectamente. Ya, perfecto. ¿Le escuchas a Flor? A ver, ¿puede hablar un poquito, Florcita? Hola. Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Hola, bonita. Ah, ya estamos ya. ¿Qué tal? Ya, escucho. Bueno, ¿Qué ya tal? entonces empezamos. Primeramente quiero agradecer la participación de Flor Chacaltana y Jesús Claros, ex trabajadores de RPP, que han trabajado en las épocas doradas de RPP, cuando pasábamos de telenovelas a las noticias, que era una novedad en los años 80, principios de los 90, que ellos han participado en todo ello. Entonces, esta es una tesis que estamos realizando para la Universidad Bausate y Mesa, que, bueno, ha tenido a bien aceptar esta tesis, presentación de tesis, en la que vamos a tratar los albores de RPP en cuanto a comunicación y cómo se ha ido transportando o convirtiendo a los pasos de los años. Entonces, quiero, por favor, empezar este pequeño Zoom con la participación de Flor Chacaltana, a quien agradecemos su participación. Muy buenas tardes, Florcita. Bueno, bienvenida. Buenas tardes, Henry. Como te comentaba, yo ingreso a Radio Programa casualmente porque Jesús Claros es el que me avisa. Él me jala a RPP. Él estuvo antes que yo, y yo llegué a Radio Programa cuando estaba de director Justo Chávez, que era en ese tiempo el presidente de la Federación Peruana de Periodistas. Y como sabrás, recordarás, esa etapa recién estábamos volviendo a la democracia. Y todo el grupo que conformábamos Radio Programa, lo que nos caracterizaba era la pasión por informar, y por estar investigando más cada día, ¿no? Uh-huh. Y Radio Programas no era para nosotros un simple programa que cada uno desarrollaba, no. Todos colaborábamos en todos los programas. Nosotros sentíamos que éramos una familia y que había que dar todo. Y si yo estaba en el turno de la mañana, entonces a los de la tarde le decíamos, hoy hay que seguir tal noticia, y los otros a la noche. Y mira, Jesús te puede contar sus anécdotas en el Congreso, porque como radioprogramas, toda la vida había pasado solo novelas y noticieros pregrabados. Uh-huh. Entonces, radioprogramas en ese tiempo era discriminado, pero después nosotros innovamos de salir al aire, directo en directo. Entonces fue toda una transición maravillosa que sufrió, bueno, que pasó radioprograma de ser alguien a quien nadie quería ni siquiera ni respetaba, uh-huh, a lo que es ahora, ¿no? Nosotros... Es uno de los grandes medios del Perú, la más escuchada y la más respetada. ¿No? Y eso lo logramos realmente todo el equipo, porque todos éramos uno.
Claro, o sea, más allá de aquellos avances tecnológicos que hoy en día tenemos, en ese entonces había un grupo humano bueno, sin esos recursos, pues salían adelante con RPP. ¿Cuál era el trabajo específico suyo, Florcita, antes de pasar con Jesús Claros? El cargo Mira, que... yo me inicio como reportera y pasé por, por judiciales, locales, después en el aeropuerto, donde conozco un grupo humano muy lindo, y, y después vuelvo a Mesa porque inicio yo ampliación de noticias, ¿no? Don Manuel, ¿no? Eh, en la innovación se inicia ampliación de noticias. Entonces, tenía el noticiero de la rotativa del aire, la primera edición, era el que yo me encargaba, ¿no? Entonces, era lo bueno en esa época era que don Manuel no escatimaba en que si la noticia, si estaba en el extranjero donde estuviera, podíamos hacer llamadas nacionales e internacionales, no nos ponía límites a las llamadas. Claro que en ese entonces pues no era como hoy que agarras un teléfono y como en este momento estamos aquí conversando fácilmente a través de un Zoom, tú estás ¿en dónde te encuentras ahorita? En Ica, yo estoy en Ica, Ica. perdón, en Ica. ¿Y Jesús Claro se encuentra dónde? En Buenos Aires, Argentina. Ah, yo pensé que estaba usted aquí en el Perú, pero qué bueno, Jesús, que te estés comunicando aquí. Sinceramente, una sorpresa. Muchas gracias por esta primera participación, Alforcita. Ahora vamos a pasar con Jesús Claro, quien se encuentra en Buenos Aires. Y qué fácil es ahora, pues, la comunicación, seguramente a diferencia de lo que pasaba en esos años. Mi estimado Jesús, por favor, nombre, la edad que tienes, cuál es cuál era tu participación en esos años primeros de RPP, por favor, Jesús. Yo era un dirigente universitario, aún no había terminado la universidad cuando se está organizando una actividad en la Federación de Periodistas de Marina Cho, que había sido mi profesora en la universidad, me acompaña a hacer unos pagos en la Federación de Periodistas. Yo llego a la federación y bueno, y ahí me proponen participar en la organización del Día del Periodista, que es el 1 de octubre. Y participando en esta actividad conozco a Pedro Vega. Pedro Vega, él me Edgar López y Lerva a la fiesta que organizaba la federación en el centro de convención, que era la fiesta principal del colegio periodista, perdón, de la Federación de Periodistas por el Día del Periodista. En esa actividad, Pedro Vega y Edgar López llegan y quieren comprar unas entradas para ingresar al local. Y me dice, yo soy un director de redacción, y yo no les creo, ¿no? Y le digo, no, si adentro también están los directores, todos han pagado para ingresar, así que ingresa gratis, ¿no? Me dice, no hay problema, me dice. ¿Cuánto está la entrada? Tanto, le pagan las 2 entradas, ingresa uno. No, que mejor nos vamos. Pero en ese interín, Pedro Vega se queda conmigo y me dice, tú no eres del gremio, me dice, yo nunca te he visto. No, le digo, porque yo soy un estudiante todavía. Y me da una tarjeta y me dice que vaya a radioprogramas de tele. ¿Cuál es el programa en realidad? Que después lo fui captando y el tema era que, porque hasta ese entonces el programa del Perú era una serie de telenovelas y solo se dedicaba a eso, a la radionovela. Claro. Entonces quieren cambiar a lo que es un tema netamente periodístico. Y me comienzan a explicar ese tema, ya estando en el radioprograma del Perú, porque yo en el radioprograma yo ingreso y ahí estaba, aparte de Pedro Vega y Edgar López y Lerva, estaba Mario Guimarães, estaba Ramón Requena,
estaba Juan Suárez Moncada. Eran los únicos que estaban en la radio. Todos los grandes del periodismo. Así es, correcto. Luego que yo ingreso ahí, por supuesto, de 6 a 7 se grababa el noticiero y de 7 a 8 era en vivo el noticiero. Solamente eran 2 horas la rotativa del aire, de 6 a 8 horas. Y se trabajaba todo el día para este noticiero de 2 horas. Entonces la idea era cambiar todo el sistema, hacerlo netamente informativo. Entonces el tema era cómo generar fuentes informativas y ellos comienzan a requerir estudiantes universitarios para que ellos comiencen a copar con esta nueva perspectiva que ya me habían informado antes los mismos compañeros de estudio de la universidad. Me dijeron: Jesús, ándate al programa, fíjate que va a ser un proyecto muy grande. Y yo en realidad no captaba en eso. La dimensión a lo que debería llegar, iba a llegar RPP. Así es. Y entonces yo comienzo a hacer mis actividades propias de reportero. Me acuerdo, mi primera comisión era entrevistar al encargado del Pacífico Sur. No me acuerdo ahorita su nombre, del representante del Perú, y había un conflicto con Chile. Y me dicen: entrevista al representante peruano y entrevista a la representante de Chile. ¿Por qué? Porque hay un conflicto aquí medio que no está claro. Muy bien. Esas fueron mis primeras incursiones, digamos, en el tema de la reporte. Luego de ahí he pasado por todos los lugares, como dice Flor, por judiciales, locales, hasta que después decidieron hacer fuentes fijas, donde había que cubrir informaciones. Se crean las fuentes en Palacio de Gobierno, se crean las fuentes en el Congreso de la República, se crean las fuentes en aeropuerto, policiales, en diferentes sectores con fuentes fijas, y se fue ampliando ya. Ella era informar cada 15 minutos, comenzar a lanzar los primeros informativos en directo y en vivo, que eso no ocurría hasta ese momento. No ocurría, pues, eso fue entonces una innovación que se realizó en esos años. Estamos hablando de los años 80, 85 o menos. 80. Sí. Ahí entra Miguel Ángel Calderón. No, Miguel... Sí, Jesús Miguel Calderón. Sí, Jesús Miguel Calderón. Y Jesús Miguel Calderón es el primero que sale a reportear y en directo desde una unidad móvil, cuyo teléfono móvil, como primera vez un teléfono móvil que era del tamaño de una batería de auto. Sí, un ladrillo. Y tenía el auto y pesaba una barbaridad porque era una batería, pero encima había un teléfono y había para marcar. Y era interesante porque, y una antena gigantesca para que pueda llegar la señal. La unidad móvil de RPP. Y nosotros cubríamos fuentes fijas. A mí me mandan al Congreso, a Flor le envían a aeropuerto, a María del Carmen Mendoza, me acuerdo que locales. Eran los primeros reporteros que salíamos nosotros a la calle y a buscar informaciones y a traer informaciones al medio, y cada 15 minutos, y nosotros nos daban un grupo de rines, ¿de acuerdo? Para nosotros echar el ring en el teléfono, y luego teníamos 3 minutos para y claro, nosotros era muy rápido, nosotros nos daban 1 minuto para dar la noticia, a veces nos proyectamos a 2 o 3 dependiendo de la importancia porque la radio comenzó, era era musical, y estaba la doctora Corazón, que rompía en sintonía. Claro. Entonces, ustedes rompieron entonces todo un sistema de una radio y se convirtieron poco a poco en el mejor medio de comunicación. O sea, fue algo propio de locos que ustedes hubieran iniciado junto a los directivos, ¿no?, de esta gran empresa, y por eso pues se necesitó la gran proyección que tenía pues la familia de Delgado Parker. Florcita, y entonces, ¿cómo es que transcurrió el trabajo? ¿Cómo crees tú que con los avances tecnológicos podrías haber realizado, que hoy en día se goza, como por ejemplo pues los teléfonos celulares,
las redes sociales. Imagínese cuántos recursos que hay hoy en día. Con esos recursos, ¿usted qué hubiera podido hacer en su trabajo? Si hubiera tenido en ese entonces. Mira, Henry, a pesar que no teníamos esos avances, nosotros tuvimos un ingeniero electrónico, Eduardo Mazuelos, que en ese tiempo, así como estamos haciendo esta tripartita, él lograra que entráramos 3 personas al menos en ampliación de noticias. Y en ese tiempo usábamos nuestro rotafono, que era para provincias, y el día anterior o unos días antes le decíamos al corresponsal, dinos cuál es la problemática de tu zona, y nosotros en los estudios vamos a tener al ministro o la persona encargada de solucionarlo. Algo que nunca se había hecho. Y en el teléfono vamos a tener a otros opiniones, en fin. Entonces, lográbamos, o sea, en ese tiempo se lograba. Con todos estos avances, creo que hubiéramos hecho mucho más con ese entusiasmo, esa pasión que teníamos por llegar a que la información, bueno, a llegar a una información más eficaz. Y mira, nosotros en ampliación de noticias hemos solucionado muchos problemas que los corresponsales nos decían, no, hemos ido y el ministro del Interior, el ministro de Educación dice que eso le corresponde a minería, que eso... Entonces nosotros le decíamos, tú vas a estar acá en el rotafono con la problemática y lo van a exponer. Y nosotros nos vamos a encargar en Lima de tener a los 2 sectores que deben solucionar. Y mira, muchas cosas hemos logrado, porque la misión de la radio, del programa en ese entonces, ahora casi no escucho mucho, pero era que queríamos integrar, no era que Lima nomás era el Perú, queríamos que los pueblos del interior, la población sintiera que ellos eran muy importantes para todos. Entonces, siempre estábamos involucrando provincia. Por eso es que la radio, después, en la época del terrorismo, se dedica a apaciguar, informa, apacigua. Ahí es cuando entra Miguel Humberto y él es el que es la voz de esa que le da paz a la población y en fin, ¿no? Yo creo que con todo eso, ¿qué no hubiéramos hecho? Pero aún así, mira, yo recuerdo que nosotros en ese tiempo no teníamos el cable ni nada de esas cosas. Entonces las noticias del exterior era difícil conseguirlas. Pero en esa época, Jesús Claros era clave, porque él se pasaba escuchando onda corta y lograba voces, y como él editaba las radioprogramas, pues transmitía que la voz del Papa, que es decir, hacíamos maravillas, a pesar que no teníamos todo lo que ahora se tiene, ¿no? Claro, claro. Muchas gracias, Flor, por darnos ese alcance acerca de que ustedes hacían maravillas o hacían un buen trabajo en equipo, a pesar de no tener todos los avances tecnológicos que hoy en día se tienen, y que justamente los jóvenes se alardean de eso, ¿no? De que tienen esto y lo otro, pero en realidad yo creo que el trabajo en sí de los mismos trabajadores debería ser lo primordial. Por ejemplo, creo que el análisis que hace de una noticia tienen que ser, creo que, los valores agregados
frente al avance de la tecnología. ¿Qué opinas tú, Jesús, acerca del trabajo que realizabas en ese entonces? A pesar de no contar con todas esas tecnologías, ustedes han provisto pues un trabajo de calidad a los oyentes que recién estaban empezando este tipo de comunicaciones. No existía un parámetro anterior. Teníamos, todo era nuevo y había que hacerlo. Y como el ímpetu de los otros egresaditos de la universidad, impulsar todos nuestros conocimientos que nos habían dado nuestros profesores en las universidades, y había que volcarlos aquí. Nosotros volcábamos nuestros conocimientos y no teníamos límites. Nos dejaba en libertad hacer todo lo que nosotros queramos. Era muy abierto en ese tipo de cosas. Y me acuerdo que justo Chávez me decía, por ejemplo, cuando yo iba al Congreso, Jesús, nosotros tenemos que integrar al país. ¿Qué dice el congresista del Cusco? En el Cusco nos van a escuchar, pero tenemos que saber qué dice el congresista del Cusco. ¿Qué dice el congresista de Tumbes? Pues entonces hay que entrevistar al congresista de Tumbes. Hay que entrevistar al congresista de Amazonas, hay que entrevistar al congresista de Ica, al congresista de Apurímac, al congresista de Ancash, al congresista de Loreto, así, de tal manera que tipo de cosas. Y me acuerdo que había ciertas envidias por parte del porque ellos solamente sacaban información de la capital, no había información de provincia, y nosotros comenzamos a volcar toda la información que había en todas partes del Perú, porque el Perú era uno solo. Lo que pasa es que como que todo el mundo miraba la capital y el resto no existía, y había mucha información, muy buena información, que yo comencé a rescatar y llevaba a la radio, y la radio lo soltaba. Y dice, nosotros teníamos muchas, pero no era inagotable nuestra fuente de primicia, porque había muchas cosas que acá no se sabía que existían, y nosotros, precisamente, algunos congresistas, es cierto, daban a conocer sus cosas, pero hay congresistas que tenían temor a hablar. Increíble, había congresistas. Me acuerdo, algunos congresistas se corrían, no querían que nosotros le buscaban porque querían dar tales o cuales informaciones. Y era muy interesante porque yo tenía porque lleva mucha información y yo podía ir con otras cosas y podía determinar qué cosas estaban haciendo por sus pueblos, cada congresista en cada región. Eso no... ¿Por qué? Porque generalmente daban información solo de Lima, no daban información de lo que ocurría en cada uno de los sectores del país. Y eso me permitió a mí, por ejemplo, conocer mucho también el tema el avance informativo que nosotros podíamos tener. Pero aún así, como que algo nos faltaba, no llegábamos a culminar. Yo me acuerdo que la Guerra de las Malvinas, ahí sí ya llegó a ser el programa más reconocido y como que la gente comenzó a tomarle más importancia. La guerra a nosotros se ha muy conocidos en RTP. Igual en la guerra con el Ecuador, la gente como que quería saber más sobre la guerra y nosotros le informábamos de la guerra. Cómo iban los avances de las tropas peruanas, el despliegue, el retroceso de las tropas ecuatorianas. Ahí no había, pero ustedes se imaginaban y hacían todos los malabares para poder informar. Nosotros teníamos un plan y sobre este plano, llamamos a un general, a cualquier militar y decíamos, ¿dónde está la tropa? Más o menos está en tal lugar. Y nosotros nos íbamos proyectando en función de dónde. Es increíble las cosas que teníamos que hacer para poder, digamos, tener la mano. Hablábamos con los militares, ellos nos daban información y más o menos nosotros ubicamos en el mapa dónde puede estar ubicado, dónde estaba Falso Paquicha, dónde estaba, o sea, cada sector, nosotros nos íbamos ubicando en función de la información que nos daban los propios militares. Y nosotros en nuestros planos íbamos mirando, es increíble y todo eso nos daba una libertad plena, de tal manera que nosotros informábamos, decían, las tropas peruanas llegaron a tal lugar. Y informábamos primero y la gente, sí, ¿cómo se enteraron? Pues no estábamos con un plano, pues, ya estábamos con un mapa. Todo lo que es lo mismo. Cuando dice Flor, por ejemplo, si ocurriera en un lugar, no sé, en cualquier lugar del país, ocurría tal cosa, se llamaba al ministro y se decía que había un problema ahí, que había que solucionarlo y se solucionaba. Esa era la función de la radio, o sea, nosotros veíamos la importancia de lo
Claro. Cada programa hacemos, qué bien lo hicimos, qué bien salimos, hey, y nosotros no nos alabamos. Claro. Una cosa que no existía, no sé si ahora existirá. No, lo que hoy en día son los avances digitales. Eso hay, pero no hay pues el trabajo en equipo, el amor a la camiseta que le ponían ustedes. Florcita, dígame, usted, ¿cuál es su parecer acerca de para ya cerrar esta comunicación, su parecer acerca de los fake news, aquellas noticias que salen hoy en día en las redes sociales y que la transmiten por transmitir? No es como en la época de ustedes que tenía que pasar por un filtro, sino que ellos, los fake news, que cualquier persona puede sacar una noticia sin previa pasar por o sea, ver de dónde sale esa fuente. ¿Cuál es su opinión acerca de esto que está pasando hoy en día, Florcita? Bueno, como yo soy del antigua, digamos, yo pienso de que de todas maneras se debe tener cuidado con lo que sale en información, porque hay mucha información en internet que no es fidedigna, que solo son opiniones y que no hacen bien. La gente debería ser más responsable con lo que publica y no hacerlo solo porque sí, ¿no? Hay que tener más conciencia y hacerlo, como digo, responsable. Y bueno, y a los periodistas creo que ahora está faltando eso que antes teníamos, ¿no? Pasión. Teníamos pasión por transmitir, por unir a la población, pero unir para bien. Claro. Y escuchar lo que la gente necesita, ¿no? Nosotros, radioprogramas, en ese tiempo, en los 80, la gente nos escuchaba porque sabía que nosotros los entendíamos, los apoyábamos, y no solo era a un sector, era a toda la población. Todo el Perú a la vez, como quien dice. Rosita, muchas gracias por tu participación. La misma pregunta para Jesús. ¿Cuál sería su participación si hoy en día pues usted estuviera todavía en RPP y se enfrenta con los fake news, con las falsas noticias que está pasando hoy en día por el avance de la tecnología, que cualquier persona puede poner pues una noticia sin ver dónde ha sacado esa noticia? En el tema de la formación, yo creo que los periodistas estamos formados para detectar rápidamente lo que es verdadero y lo que es falso. Aparte que nuestra lógica nos dice lo que es verdadero y lo que es falso. Es cierto que mucha información falsa circula en las redes, sobre todo en campañas políticas. Circula tanta información falsa y es lógico que eso es falso, porque se nota que es falso. No necesita mucho análisis para darse cuenta que hay falsedad. Y es precisamente por eso, porque los que publican esas cosas no tienen la formación, los consumidores no tienen la formación. Nosotros tenemos la formación, que también consumimos esas noticias, nos damos cuenta fácilmente de cuándo una noticia es falsa y cuándo no es falsa. No era lo mismo que cuando antes se creaban noticias policiales, se creaban noticias, no sé, invasión de extraterrestres, ese tipo de cosas. Nuestra formación, nos ha permitido a nosotros detectar las informaciones falsas. Es que se ha abierto un abanico de posibilidades de que todos pueden ser periodistas, y no es cierto.
todos podrán comunicar, decir cualquier cosa, pero no son periodistas. Puede ser cualquier cosa, pero no es periodista. Es la libertad de opinión. Todos tienen libertad de opinión, correcto. Pero todos no tienen la capacidad de decir la verdad. Es cierto. Y hay gente que miente y miente así. Nosotros que tenemos la formación nos damos cuenta de eso. Yo no sé, cuando por ejemplo atacan al colegio periodista de que hay muchas cosas, noticias falsas y todo lo demás, lo que pasa es que mucha de esa gente que da las noticias falsas no son periodistas. Claro. Cualquier cosa, menos periodistas. Porque los periodistas confían por la información, ¿cómo errar en una información? Claro. ¿Por qué? Porque tenemos mucha capacidad de análisis y además informaciones que sabemos cómo corroborar cuando una información nos da un dato cual sea podemos contrastarlo. Claro. Fácilmente lo contrastamos y nos damos cuenta si es verdad o no. Nada más. Claro. Todo el resto nos pueden decir miles de cosas, pero nosotros sabemos cuál es la verdad y cuál no. Y Claro. solamente lo que constatamos que es la verdad, eso debe decir, el resto no tiene interés, no debería tener ni siquiera mayores comentarios. Pero ahora con el tema de las redes sociales, lanza. Yo también miro las redes sociales y veo cada cantidad de falsedad de cosas. No es cierto. Pero si la lógica te dice que esto no es cierto, o sea, no necesito mayor análisis para darte cuenta. Claro. Ahora, si estás en un país de ciegos, lógicamente dirás, bueno, esto es verdad. Pero no puede decir. Pero fácilmente uno se da cuenta de lo que es verdad, lo que es lógico y lo que es ilógico que ocurra como noticia. Pero en fin. De todo lo que Es una pasa. gran lucha ahora de nosotros Sí. de demostrar que lo que decimos nosotros es la verdad y está contrastada para Claro. ser la verdad. Jesús, A diferencia de así es. y opina, es como corroborarlo. Claro. Bueno, Jesús Claros, muchísimas gracias desde Buenos Aires, que nos hace conocer tu participación en esta importante medio de comunicación como es RPP. A Florcita Chacaltana, que está en Ica también, muchísimas gracias por su participación, por habernos dado su experiencia, habernos dado a conocer cómo era el trabajo que se realizaba en ese entonces con mucho entusiasmo, con mucho ahínco, con mucha entrega de parte